para una bella columna que viene ahora. Una columna ansiada, esperada y animada. Y animada. Postales animadas con Tomás Eliashev. ¿Cómo estás, Tommy? ¿Qué haces, amiguito? Hola, ¿cómo están? Hola. Un gusto saludarles. Lo mismo le decimos. Un gusto saludarlo, me encanta. Me encanta ese saludo clásico. Bien, Tommy, bien. Es por ahí, amigo. Soy un hombre de radio chapado a la antigua, ¿eh? Exacto, como debe ser. Igual que Pato Rey. Igual que yo. Hablando de saludos clásicos, hoy vamos a hablar de clásicos. Si estamos hablando de animación. Del ser humano más clásico del mundo de los clásicos. ¿O no, Tommy? Un nombre icónico. Uf, olvidate. Su apellido se transformó en sinónimo de fantasías infantiles. wow. De tantas cosas. Y es una fecha, es una especie de... Estamos en la mitad de un doble aniversario, porque el 5 de diciembre se cumplieron 120 años del nacimiento de Walt Disney. Mirá. Y ahora el 15 de diciembre se van a cumplir 65 años de su fallecimiento. Mirá. 1966. Walt Disney, sí. Nada más y nada menos. Un hombre que inventó muchas cosas, sí. Inventó muchos personajes y que tuvo una vida apasionante. Y bueno, en estas postales animadas vamos a andar contando algunas cuestiones que se han dicho alrededor de su figura, algunos mitos y algunos detalles interesantes de su trayectoria. Me copa. Me copa porque se ha dicho muchísimo. Sobre Walt Disney. ¿Walt es de Walter? Primera pregunta. No, Walt, así nomás. Me gustaba Walter, el Walter. Lo hace más terrenal, ¿entendés? Lo hace más cercano. Mucho Breaking Bad. Nacido en la República Oriental del Uruguay. ¡Eso! Claro. ¡Vamos arriba! Walter. ¡Vamos arriba! ¿Qué era? ¿Por qué? Nuestro amigo Walt Disney nació, bueno, les decía, a principios del siglo pasado, sí. En Chicago. Y bueno, rápidamente su familia se mudó a una granja que estaba cerca de las vías del tren. Y se fascinó con los trenes. Sí. Y se fascinó con el dibujo. Es muy interesante porque él aprendió dibujando, copiando caricaturas que venían en un periódico al cual su padre estaba suscrito. Sí. Era un periódico socialista, de Appeal to the Reason, la apelación, el llamamiento a la razón. Mirá. Que publicaba caricaturas políticas y Walt aprendió copiándolas. Empezó a coparse con el dibujo de esa forma. Mirá. Y luego vamos viendo a través de su vida cómo se fue apasionando con esta cuestión de dibujar, cuando se mudan a Kansas y va al secundario y ya empieza a dibujar. También fue canillita Walt Disney junto a su hermano, repartían diarios. Y en un momento se va a la Primera Guerra Mundial, y en la Primera Guerra Mundial en realidad primero no lo dejan ir porque era menor de edad. Mirá. Entonces Walt tenía muchas ganas de ir a pelear al frente. Opa. Y truchó los papeles y finalmente logró ir con la Cruz Roja y manejando ambulancias. Mirá. Y de esa época, bueno, decoraba las ambulancias con dibujos y también hay registro de algunas cartas que envió con dibujos. Y esos son como sus antecedentes adolescentes, juveniles en el mundo del dibujo. Y que también es interesante ver su participación en la Primera Guerra Mundial. Mira, ahí está la imagen. Ahí está, miralo. Justo nuestras caritas están tapando la carita que dibujó él. A ver si la magia del operadora, compañere. Fíjate que al lado esa foto que está ahí, sí. Se lo ve a Walt con la ambulancia. Mirá. Excelente, ves que hay un dibujito ahí. Sí. Bueno. El tipo era un creativo. Y ya, muy bien, me gustó esa magia. Ese zoom. Veloz. Ese zoom, muy bien hecho, gracias. Y así fue que, bueno, estos son registros que hay de esa época que ya nos hablan de un tipo muy creativo. Claro. Y bueno, vuelve... mira, ahí están las cartas. Mira, las cartas que decías. Pero las llenaba de dibujos las cartas. Es como que primero te hacía los dibujos y después te escribía ahí en el medio donde quedaba el lugar. Me gusta eso. Qué lindo el género postal, ¿no? Hablando de postales animadas. Hermoso. Estamos tan acostumbrados a las nuevas tecnologías que, bueno, hay generaciones que no... Emoticones ahora, ¿viste? Escribís y en el medio emoticones.
Sí, una berenjena. Ahí, mira, se está viendo una imagen de uno de los dibujos que hay de su época adolescente. Sí. Así que bueno, el tipo un creativo. Cuando, bueno, se decide a dedicarse a la cuestión de la animación, y junto a su hermano, Roy, que va a ser muy importante, porque va a ser quien lo acompañe durante toda su trayectoria, como un poco la cabeza legal de la cuestión, y también va a ser quien lo reemplace cuando fallece Walt Disney. Mirá. No me quiero adelantar al momento de su fallecimiento. Que faltan todavía. Faltan muchas cosas. Van y crean los estudios Disney en Hollywood. En vez de irse a Nueva York, en la década del 20, Nueva York era el lugar de la industria cinematográfica y de la producción de dibujos animados. Por ejemplo, Betty Boop, Popeye, de los hermanos Fleischer, se hacían en Nueva York. Luego se mudaron a Miami. Pero bueno, Walt se va a Hollywood, hay una visión de que el futuro del cine pasaba por California. Y ahí es donde se instalan. Y bueno, empiezan a hacer unas primeras animaciones muy flasheras. Una es Alicia en el País de las Maravillas. Sí. Van a mezclar, pero no la que conocemos, sino van a mezclar con actores, con una actriz y con imágenes animadas. Estamos hablando de la década del 20. Claro. Y después van a venir las llamadas Silly Symphonies, que son muy flasheras, donde la música es la principal protagonista. Sí. A Silly Symphonies, mira, ahí tenés una. Yo he visto esto. Esto es un flash, Esto es un flash, y si vieron hace poco Coco, hay mucho homenaje a esta danza de los esqueletos y a esta noche del terror, donde, bueno, sí, es como un clip, ¿no? O sea, como un videoclip de los que veíamos en los 90 en MTV. Y de hecho, bueno, ahí con estas imágenes también hay muy buenas, busquen en YouTube, muy buenas cosas de Boris Brecha, el DJ, que le mete a esto punchi y queda muy bien. Porque son muy rítmicos las animaciones, son muy rítmicas. Exactamente, Pato, ese es el punto, son muy rítmicas. Y bueno, mira, ahí aparece una luna llena, que es algo que me encanta buscar, lunas llenas en los dibujos animados. Presten la atención a ese factor, hay toda una colección de grandes imágenes lunares que me flashean mucho, obviamente siempre es lindo. Mira, ahí están los esqueletos, ¿ves? Esta imagen, esto está homenajeado en Coco, el juego con los esqueletos, con las calaveras, mirá cómo se mueven, hermoso. Estos son todos dibujos de Walt. Sí, estamos hablando de la década del 20. Mirá. Y después va a inventar. ¿A quién va a inventar? A Mickey Mouse. A Mickey Mouse. Claro, si yo te digo, ¿quién es el padre de Mickey Mouse? Y Walt Disney. Walt Disney, ¿o no? Del ratón Miguelito. Del ratón Miguel. Miguel ratón. Pero ustedes saben, en esta historia hay otro nombre importante que es Ub Iwerks, que fue el co-creador del ratón Mickey. Antes habían creado juntos a un personaje que era Oswald el conejo suertudo. Y tuvieron ahí un problema con un productor que, bueno, son cosas, hace 2 semanas que hablábamos del trap y de Pablo Londra y de los contratos. Bueno, algunas cosas no cambian. No han cambiado. Ellos crearon a Oswald el conejo y el distribuidor los cagó, digamos. Y entonces tuvieron, para reemplazar el conejo, crearon a Mickey Mouse. Ub Iwerks y Walt Disney. Sin embargo, la fama y los millones fueron para uno solo. Uno solo. Esto ha sido parodiado en Los Simpsons, en un capítulo en donde se muestra al verdadero creador de Tommy Daly. Es verdad. Muy bueno. Claro, bueno, hay una historia parecida. De hecho, hay un documental que hicieron, creo que la hija de Ub Iwerks, planteando, bueno, este fue el hombre que inventó a Mickey Mouse. Pero los hermanos Disney tuvieron la visión empresarial, lo registraron y entendieron que iba por ahí. Ahí es donde aparece... hay un capítulo muy flashero, que es la segunda aparición de Mickey Mouse, de Galloping Gaucho. ¿Gaucho? Que aparece... Gaucho, sí, es a mediados de la década del 20, ahí está, excelente, qué velocidad, me encanta, mira cómo toma cerveza. Esto es antes del código Hayes, ¿no? En Estados Unidos hubo un parlamentario republicano, puritano, que se llamaba Hayes, Hays,
que estableció un código mediante el cual todas las creaciones como cómics y dibujos animados no podían contener alcohol, no podían contener relaciones extramatrimoniales, no podía haber zombies, no podía haber corrupción policial, no podía haber relaciones no heterosexuales, bueno, un montón de cosas. Esto fue a mediados de la década del 30. Entonces todos los dibujos previos al código Hays, que rigió hasta mediados de la década, hasta el año 68, van a tener mucho flash. En este caso lo vemos a Mickey Mouse haciendo de gaucho, tomando cerveza, sí, peleándose con su enemigo eterno, ahí que la quiere agarrar a Minnie Mouse, y después terminan a los espadazos. Y es muy flashero, bueno, que le hayan prestado atención a la Argentina y que hayan generado un escenario, lo que ellos, mira, hay un avestruz, lo que tenían las referencias que tenían de la Argentina. Qué loco, y bueno, es interesante porque es la primera noción. Sí. ¿Por qué son estas referencias a la Argentina? ¿Por justamente lo que nos contabas vos en la historia de la animación argentina? Que aquí se comenzó muy fuertemente con la animación, con los dibujos y con estas cosas. ¿Es esa influencia o es casualidad? La verdad que yo, según lo que tengo entendido, Walt Disney va a conocer la historia de la animación argentina cuando visita la Argentina. Pero después. Para eso todavía faltan bastantes años. Mirá. Así, mira, Cantino Argentino. Cantino menos, Argentino, ¿no? Dice el lugar. Una cosa medio... Y no se sabe de dónde nació como este interés por Argentina, ¿o sí? Yo la verdad que no lo sé, es una excelente pregunta. Habría que averiguar si alguno de los biógrafos trabajó, de dónde sacó. En el primer capítulo aparece Mickey Mouse volando, en el segundo aparece transformado en gaucho, y en el tercer capítulo, sí, que se llama Steamboat Willie, que es el barco de vapor Willie, es la imagen icónica que aparece antes y después de cada película de Disney. Aún hoy, el otro día fui a ver Encanto y sí, empieza y termina con esa imagen. Mirá. Que es la imagen de Mickey Mouse manejando un barco de vapor. Es verdad. Súper conocido. Que de hecho ese también, o sea, esa imagen también es parodiada en Los Simpsons con lo de Tommy Daly. Es verdad. En ese capítulo, esta misma imagen está parodiada con Tommy Daly. Sí, podríamos hacer todo un capítulo sobre las referencias simpsonianas del mundo Disney y la tremenda paradoja de que Disney termina comprando, no Walt, sino la compañía, el canal Fox, en donde sale Los Simpsons. Es verdad. ¿No? Es verdad. Pero bueno, esta imagen es de 1928 y es el primer corto sonoro de la historia de la animación. Mirá. Así que bueno, es súper icónico. Muy grosso. Con el tiempo, bueno, van a aparecer otras imágenes importantísimas a mediados de la década del 30. Los Tres Chanchitos. Papá. Los Tres Chanchitos es una historia que conocemos, ¿no? Un clásico. Esta historia de un clásico total. Y con el éxito de Los Tres Chanchitos, Walt gana un Oscar, su segundo Oscar. Antes había ganado otro Oscar con una de las Silly Symphonies. Acá gana su segundo Oscar. Bueno, Walt Disney va a ganar, va a estar nominado a 50 y pico de premios Oscar y obtiene un total de 22 estatuillas, un récord absoluto, tanto en nominaciones como en premiaciones. Con Los Tres Chanchitos, bueno, hay mucho para contar sobre Los Tres Chanchitos. Ahí está Walt con su vitrina, como diciendo, bueno, acá tengo, ¿no? ¿Dónde meto el próximo? Un par de premios. Canchereando. Un par de premios tuvo, ¿no? Está bien. Ahí está, mirá qué buena imagen. Está Walt Disney recibiendo un premio. Mira. Bueno, con Los Tres Chanchitos, Walt se entiende y se da cuenta, y es un visionario en este sentido, de que se pueden contar buenas historias a través de la animación. Claro. Y ahí es donde, estamos ya en la década del 30, se le anima a una historia que había sido recopilada por los hermanos Grimm y que, bueno, son historias que se hunden en la noche de los tiempos, que no se sabe su origen, que aparecen simultáneamente en distintas regiones indoeuropeas, que es la historia de Blancanieves y los 7 enanitos. Tremendo. A tal punto es icónica Blancanieves y los 7 enanitos,
que mucha gente cree directamente que es un invento de Walt Disney, ¿no? Lo mismo va a pasar con La Cenicienta, con La Bella Durmiente. Con las princesas clásicas. Historias que en realidad tienen siglos. Claro. Que los hermanos Grimm, en este caso, al aparecer la imprenta y la posibilidad de hacer libros, y también la preocupación en el siglo ya XIX de hacer historias para las infancias, etcétera, bueno, van a ir regulándola y después Walt Disney la va a tomar. Y ¿sabés qué? Cuando empiezan ya Walt Disney era conocido, y la prensa, antes de que salga Blancanieves, auguraba un fracaso, como que nadie iba a ir al cine a ver una película entera de dibujos animados. Bueno, fue un éxito, 1937. Y acá sí aparece la conexión con esto que hablábamos la otra vez, que mucha gente cree que esta es la primera película animada. Bueno, no, la primera película animada es El Apóstol, se hizo en la Argentina. Lo que sí es Blancanieves es la primera película animada sonora a color. Bien. Y te agrego, con merchandising. Claro. Porque, a color, claro. Y con merchandising, ¿no? Que es algo que yo, si traemos la discusión al día de hoy, la otra vez que hablábamos de samba, es, che, ¿dónde están los muñequitos de samba? Claro. Ponele, o de Nina. Walt Disney tuvo esa visión, que era necesario que haya muñequitos, que haya crear todo un mundo, referencias, ¿no?, por fuera de la película. Una industria, básicamente. Una industria, tal cual. Y la posibilidad de llevarte a tu casa un pedacito de ese mundo mágico, tal cual. De ese mundo de fantasía, precisamente, donde, bueno, Walt Disney es una de las tantas innovaciones. O sea, fue un gran creativo y también un tipo con muchísima visión empresarial. Total. Mirá, acá está, esto es uno de las grandes innovaciones técnicas que tuvo Blancanieves y los 7 enanitos. Sí. Es algo que ya se venía haciendo, pero lo hicieron en un largometraje. Es la cámara multiplano, que permite generar la cuestión de la profundidad, ¿no? Claro. Con esos fondos que se quedan estables y con los personajes que se mueven en distintos planos. Acá lo vemos a Walt Disney con los enanitos. Sí. Bueno, genial. Laburó mucha gente en esta peli. Y Walt Disney, bueno, cuando uno labura de algo que le gusta y cuando hay un estímulo creativo, bueno, suele dedicarle muchas horas. Entonces Walt Disney prometió a sus empleados que una vez que se estrenase la película, todas estas horas extras, todo este trabajo a destajo, implica hacer una película donde piensen que todo se hacía a mano, se dibujaba dibujo por dibujo, 24 dibujos por segundo, se coloreaba, todo un laburo súper minucioso, tremendamente desgastante, y Walt Disney promete que va a haber un resarcimiento económico. Sí. Pero la cosa se complica. Y ya nos estamos adentrando en la década del 40. Vienen otras películas también importantes, como Fantasía, que es donde, bueno, de vuelta la música es la gran protagonista, un despliegue visual alucinante, y también Pinocho, otro súper clásico, también en este caso una novela italiana que bueno, Walt Disney la transforma en película animada. Y nos acercamos así a un hecho que a mí me parece clave y que seguramente les va a resultar interesante, que es que a principios de la década del 40, ahí lo vemos a Walt Disney mirándose con Pinocho, y hablando de lo que prometió Walt Disney y no cumplió, le habrá crecido la nariz cuando no le pagó a sus trabajadores lo que les había prometido. No me digas. Y acá aparece una figura clave, que es uno de los personajes, uno de los creativos que más me interesan, que es Art Babbitt. Art Babbitt fue quien diseñó, por ejemplo, la forma de caminar de Goofy, que le dio una psicología a Goofy. Fue quien, por ejemplo, estuvo a cargo de la animación de La Reina Malvada de Blancanieves. Era uno de los más destacados animadores del estudio. Sí. Estamos hablando ya después del estreno de Blancanieves, ya tenemos una importante compañía. Sí. ¿Y qué pasó? Art Babbitt se hace sindicalista, porque había un sindicato trucho que respondía medio a una cuestión medio mafiosa. Qué raro, ¿no? Gran plot twist. Patronal,
Y los laburantes agarran y organizan otro sindicato. Y Art Babbitt se pone al frente. No le gustó un carajo a Walt Disney. Obvio. Vienen los despidos. Y se arma la famosa huelga de Disney, de los estudios Disney de 1941. Que nos dejó unas imágenes alucinantes de una línea de piquete. O sea, los trabajadores se colocan en la puerta de los estudios Disney para impedir el ingreso de los esquiroles, de los carneros. Sí. Y van a utilizar toda su creatividad. Estamos hablando de dibujantes, animadores, coloristas, una gran participación de las mujeres, que eran las peor pagas en la industria de la animación. Eran, y en cierta medida lo siguen siendo. Claro. En la historia de la humanidad. En esa época, la historia de la humanidad, en esa época había algo puntual, que las mujeres trabajaban mucho en la cuestión de colorear y de darle detalle, algo que después fue reemplazado por la tecnología, que eso también generó muchos puestos de despido, y eran las peor pagadas. Y se genera una huelga de 5 semanas, donde la intransigencia patronal hizo que la huelga se prolongase, y lo que me parece súper interesante es que van a utilizar los personajes, Mickey, Pinocho, todos los personajes de Disney, para hacer reclamos. Para mostrar, para utilizar la imagen, para reclamar por recomposición salarial y por la libertad de organizarse sindicalmente. Muy bueno. Y era una banda súper creativa. Claro. Por ejemplo, Chuck Jones, que es uno de los directores más famosos de Bugs Bunny y de muchísimos otros personajes, el creador de Marvin el Marciano, de Pepe Le Pew, trabajaba en la Warner y van con una delegación de la Warner, con sus compañeros de la Warner, a solidarizarse con los trabajadores de Disney, y hacen una instalación en donde hay una guillotina y le están cortando la cabeza al abogado de la empresa, y el cartel en referencia a la Revolución Francesa es Liberté, Egalité y contrato de trabajo. Una cosa así era, digamos. Relajados. Franca, sí. Muchacho. Mirá cómo en las imágenes se puede ver a muchas mujeres protestando, y bueno, esos piquetes, mira, ahí está la instalación, ahí está, se pusieron capucha, ahí llega la delegación de los trabajadores de la Warner con capuchas y con una guillotina. Heavy, y a mí me parece alucinante, ¿no? Wow. Súper heavy, súper radicalizado, y es más, casi se van a las manos Art Babbitt y Walt Disney. Me imagino, ¿no? Porque de Walt mínima. Disney, no quería saber nada, se sentía personalmente traicionado, no podía entender cómo toda esta gente le estaba haciendo estos reclamos, no entendía la lucha económica que implicaba que había muchos laburantes que no llegaban con su sueldo a fin de mes, y que la empresa había colocado títulos ya de exposición internacional, y la cosa económicamente ya se había empezado esto, digamos, había un argumento de parte de la empresa, que es que el comienzo de la Segunda Guerra Mundial y el cierre de Europa generaba problemas económicos. Pero bueno, como siempre, ¿no? El éxito no se socializa y las pérdidas sí, la ganancia nunca, las pérdidas siempre. Tal cual. Y entonces, bueno, los laburantes le hicieron este paro. Había un contexto favorable para este tipo de planes de lucha. Fueron 5 semanas. Bueno, hay un montón de artículos, se escribió un montón. Pero es de estas historias que después quedan ocultas. Porque ¿a quién se le va a ocurrir que a Disney le van a hacer una huelga? Que los tipos y tipas que generaron obras animadas tan maravillosas se la van a terminar pudriendo y haciendo reclamos, bueno, que desde mi punto de vista son por supuesto súper justos y válidos, y que están presentes al día de hoy. Total. En estas semanas hay un conflicto contra las plataformas de streaming, porque en la industria de la animación los guionistas cobran mucho menos que en la industria del cine convencional, o sea, el cine con actores. Exactamente. Y hay una larguísima tradición sindical, de mucha conciencia sindical, porque también hubo siempre una cuestión de infantilización de los animadores, como, bueno, vos que te gusta hacer eso para los chicos, que dibujás ratones, que dibujás conejos, que dibujás gatos y qué sé yo, te gusta hacerlo, ¿no? Un poco lo que nos pasa en prensa, pero si vos te gusta hacerlo, entonces... ¿Qué tiene que ver? Jodete, hacelo gratis. Claro.
esta cosa de, bueno, si estuviésemos en la Argentina larretista, ya estarían mandando a los estudiantes secundarios a dibujar gratis, total. ¿no? Estarían los profes de plástica ahí atentis a ver. A ver a quién le gusta dibujar. Bueno, anda gratis. Olvidá. Pasantía. Sí. Claro. Bueno, entonces el paro tiene muchas derivaciones, ¿no? Sí. Se conforma el sindicato de cartunistas, el Guild, que es el gremio de cartunistas, de cartoonist, y la huelga es victoriosa. ¿Pero por qué es victoriosa? Porque, bueno, había, les decía, un contexto donde el Ministerio de Trabajo, lo parecido a la Secretaría de Trabajo estadounidense, estaba jugando a favor. Walt Disney no quería saber nada y no quería ceder. Entonces, convenientemente aparece una invitación de Nelson Rockefeller, que está a cargo de un organismo de cooperación interamericana. Básicamente era un organismo del Departamento del Estado estadounidense que buscaba atraer a los países americanos al lado de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Entonces organizan un viaje. Y es una doble forma de ir a rosquear a todos los países latinoamericanos para generar relaciones diplomáticas desde el lado del arte, y también para correrlo a Walt de la escena. Con Walt fuera del país, su hermano Roy, que era mucho más racional y pragmático, y que no se lo tomaba como algo personal, se firma un acuerdo, reconocen el sindicato, no pueden despedir a nadie y vuelven a laburar. En esa época se estaba produciendo Dumbo, la película Dumbo, que va a tener una referencia, una especie de burla al paro, porque en un momento los payasos hablan de pegarle al patrón, y toda una serie que es una forma de ridiculizar el paro, porque bueno, es una película hecha en un contexto de luchas sindicales. Finalmente termina saliendo. Y a mí me hacía mierda Dumbo. Se va a venir nada más. Ay, es triste, ¿no? Sí, a mí mi mamá me la tuvo que sacar. Tiene muchas cosas. Dumbo y Bambi eran dos películas que no podía ver porque las veía y lloraba desconsoladamente, y mi mamá me las tuvo que tirar, boludo, porque no... O sea, re masoquista, yo las ponía para llorar. Pero era imposible de calmar. O sea, mirá que veía El Rey León, como que también es heavy. Estas son tremendas. Pero estas dos me partían al medio. Mal. Sí. Tiene momentos muy interesantes y tiene momentos muy racistas también. Mirá. Obviamente hoy la plataforma Disney advierte que se trata de estereotipos que eran incorrectos entonces y ahora. Esto es algo que entras a Disney Plus y querés ver Dumbo y te va a advertir. Mirá. Donde por ejemplo aparecen un montón de hombres afroestadounidenses trabajando y cantan una canción donde dicen: no fuimos a la escuela porque no quisimos estudiar y entonces tenemos que trabajar noche y día. Wow. Bueno, hay una serie de representaciones bastante complejas, propias de la época hay que decir. Y bueno, en este contexto, en 1941, Walt Disney va a venir, primero va a viajar a México y después van a ir bajando por Sudamérica, van a estar en Perú, en Brasil, en Uruguay y en la Argentina. Y acá aparece un nudo importante en la historia, que es la visita de Walt Disney y una delegación de animadores, de los que no se plegaron al paro, que van a venir a la Argentina y van a ser recibidos como celebridades. Ya era muy conocido Walt Disney, y es así que viene a la Argentina, y ahí sí, bueno, esto es un punto de contacto concreto con la cultura gauchesca. Vamos a ver imágenes de Walt Disney disfrazado de gaucho, bailando folclore con chazarreta, el folclorista famoso va a ir a tocar, se van a organizar grandes parrilladas con asado a la cruz. Buena. Y todo lo que los yanquis dirían very typical from Argentina. Todos los lugares comunes. Y bueno, Walt Disney, aparte de generar relaciones diplomáticas y políticas, también va a tener un saldo artístico. Él ahí entra en contacto con la figura de Quirino Cristiani y se lo quiere llevar a Hollywood. Sí. Quirino dice que no. Quirino Cristiani, recuerden,
los que no escucharon el anterior episodio, Quirino Cristiani, el creador de la primera, esta sí, la primera película animada de la historia. La verdadera primera. En esa época hacía publicidades, había sacado la verdadera primera. Y también va a entrar en contacto con Florencio Molina Campos, el genial creador de estas imágenes tan icónicas, gauchescas, de estos caballos sonrientes, que era algo que a Walt Disney le llamaba la atención. Pero Molina Campos estaba en Estados Unidos, en el momento que Walt Disney estaba en la Argentina. Entonces va a ir a la quinta que tenía en Moreno, en la localidad de Moreno, y va a conocer a la mujer de Florencio Molina Campos, y van a hacerle el asado con toda la cosa gauchesca. Y después, posteriormente, sí, se va a encontrar con Molina Campos en Brasil, y se van a poner de acuerdo para trabajar. Y fruto de esta colaboración va a salir un corto que forma parte de la película Saludos Amigos, y que es la aparición del Goofy Gaucho. Uy, lo tengo guardado en mi corazón por siempre, Tommy. Me marcó a mí este episodio de Goofy Gaucho. Yo lo tenía en un compilado que se llamaba Peques, no sé si venía en una revista, no sé cómo venía, mi vieja me lo compró. Tenías al Goofy Gaucho comiendo asado, explicándote todo, cómo se arma la montura del caballo, todo tomando mate, haciendo sus boludeces, ¿no? Como por ejemplo, en un momento dice, el asado se come con el pan y lo cortás con el cuchillo. Y él lo hace tan rápido en una que termina comiéndose el cuchillo. Y después había otro capítulo que era el Pato Donald en Brasil. Y otro capítulo que no me acuerdo, creo que era Mickey. En Brasil, claro. En Bolivia. Como que te cuentan toda América Latina. Wow, es lo que más me gusta a mí de Disney, lo que más recuerdo. A Molina Campos no le gustó tanto, ¿eh? Me quedó porque sí. Sintió que estaban haciendo... Porque es como una especie de cowboy, ¿no? Claro. Entonces es como decir, bueno, el gaucho es como un vaquero. Y al caballo le dicen dingo. Dingo son los perros australianos, no tiene nada que ver con nosotros. Claro, bueno... Es interesante porque acaba de salir la película Encanto, donde, bueno, este es un tema por ahí para armar otra columna, que son las representaciones latinoamericanas en la animación estadounidense. Claro. Y han recorrido un largo trecho. Hoy realmente los estudios Disney, si va a hablar de Colombia, se van a asesorar, van a tener antropólogos, especialistas, hasta botánicos para hacer lo mejor posible, y van a contratar gente del país que quieren representar, y se lo toman con mucha seriedad, porque bueno, esta película, Saludos Amigos, es una película hecha con la intencionalidad de acercar a la política estadounidense a los países latinoamericanos, que bueno, en el caso de Argentina no se pronunciaron, y Brasil mandó, solo al final de la guerra se pronuncia Argentina, y Brasil mandó a algunos soldados a pelear, pero bueno, no tuvieron una participación en la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, sí nos dejó la presencia de Walt Disney en la Argentina. Es un hito en una relación, que es la relación de Disney con Argentina, muy fuerte, que es una relación alimentada por una suerte de amor y odio, y también por muchos mitos, ¿no? Muchísimo. Yo creo que amor, porque nos encanta Disney, y ustedes eran muy chicos, pero existió un cine, donde ahora hay una cadena de comida chatarra en la avenida Corrientes, que era el Cine Los Ángeles, que pasaba películas de Disney atemporalmente. O sea, vos te querías ir a ver con tus hijes, sobrinites, o vos solo, colgado, decir, me quiero ir a ver Cenicienta, y la estaban proyectando en el cine, cosa que ojalá que se recupere. Ese fue el Cine Los Ángeles, que daba en Corrientes y Callao, y bueno, lamentablemente con la decadencia de las salas de cine y con la imposición de estas grandes cadenas, tuvo que cerrar. Pero digo, pocos lugares del mundo, es más, se dice que era la única sala del mundo dedicada exclusivamente a las películas de Disney. Entonces, evidentemente, nos gusta mucho Disney, pero también está esta cosa, en la Argentina se hizo la primera película animada, pero hablamos de que se hizo en Estados Unidos. Y ahí aparecen dos mitos que son fundamentales en la relación Disney-Argentina. Una es, vos antes hablabas de Bambi, y si vos viajás a la Patagonia y vas al maravilloso bosque de los Arrayanes, por ahí te encontrás con un guía turístico que te dice que este es el lugar que inspiró la presencia, la idea del bosque en Bambi, ¿no? Es como una creencia que Bambi está inspirada en el bosque de los Arrayanes. Sin embargo,
Walt Disney no estuvo en la Patagonia, lo más cerca que estuvo fue en la provincia de Mendoza. No hay ninguna constancia de que haya visto fotografías, o bueno, en esa época no había YouTube, por supuesto, claro. y no hay ninguna prueba concreta. Ya estaba en producción Bambi cuando ya estaba la idea, ya la estaban haciendo, cuando Walt Disney viene a la Argentina. Así que bueno, ese sería un primer mito que no tiene ninguna información que lo pueda sustentar, pero que mucha gente lo ha dicho, lo ha creído y que funciona también para ver la admiración, claro, o la cercanía que de este lugar del mundo tenemos con las obras de Walt Disney. ¿Y el otro? Y otro de los grandes mitos, el otro es, bueno, la República de los Niños, que se inaugura a principios de la década del 50, sí. Y mientras que Disneylandia sí. Se inaugura a mediados de la década del, si no me equivoco, en el 55 o 56, y para muchos Walt Disney tomó de la República de los Niños la idea del castillo, la idea de hacer un parque de diversiones. Y aquí nuevamente no hay ninguna constancia fáctica que nos hable de esa relación. Digamos que el parque que inauguró Perón tenía, bueno, toda una intencionalidad didáctica, claro, ¿no? Hay varias diferencias, pero bueno, ese sería otro mito que no tiene tampoco, no hay ningún documento que sustente esa afirmación. Yo sé que hay gente que lo cree fervientemente y lo milita, ¿no? Como diciendo, no, se lo tomó de ahí. Esta es mi verdad, bueno, no elijo creer. Elijo creer. Claro, elijo creer, tal cual. Yo creo que son dos cosas distintas y que las dos son súper interesantes, ¿no? Sí, claro, exactamente. A propósito, en pandemia hubo un montón de despidos en los parques de Disney. Tal cual. Cosa que la sobrina de Walt Disney, la hija de Roy, repudió. Sí. Y le pareció que era algo que estaba muy mal. Sí. Pero bueno, a veces la razón empresarial no atiende a los sentimientos. A veces por no decir siempre. A veces por no decir siempre y ser un poco bueno. Quise ser moderado y... Sí, no, acá no. Acá con eso no. Acá con esas cosas no, Acá con la moderación y lo políticamente correcto no, Tommy, Ya te vas a acostumbrar. Amigo, para cerrar... que hay gente... Sí. Sí, ¿qué decías? Perdón, que te interrumpí. Te escucho. No, que decías... No, que hay gente que cree que... Sí. ¿Qué cree qué? Que no hay que ver Disney, que Disney es malo. Yo siempre digo, ojalá algún día a ese castillo puedan entrar todos. Claro. Las masas explotadas. Claro, compañero. Así. Las niñas y niños del mundo puedan derrocar esas monarquías. Y esto es algo que mismo... Lenin se preguntaba cuando veía los palacios de los zares y decía, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Destruirlos? No, hay que resignificarlos. Exacto. Y eso es algo que, bueno, otro momento de la relación Argentina-Disney es el libro que se escribió en Chile, pero que se leyó muchísimo en la Argentina, de Dorfman y Matelar para leer El Pato Donald. Donde se hace un análisis crítico y donde se señala la influencia imperialista que van a tener estas creaciones infantiles en los pueblos del tercer mundo. Mirá qué interesante, che. Tommy, para cerrar, la pregunta clave, vamos a hablar del elefante en la habitación, el mito número 1. Obvio. ¿Está congelado o no está congelado nuestro querido Walter? Lamentablemente es una historia, un dato, un mito que tampoco tiene ningún sustento fáctico. La puta madre. La criogénesis, no sé si han visto Futurama, que recupera mucho esta historia. Sí. La criogénesis era algo que existió en esa época y de lo cual se hablaba. Pero las hijas de Walt Disney dicen que nunca escucharon a su padre hablar de eso. La realidad es que falleció en 1966, un 15 de diciembre, sí, de un cáncer de pulmón, que fue incinerado, fue cremado y inhumado en el cementerio de Forest Lawn en Burbank, ahí en Los Ángeles. Y que, bueno, esto nos demuestra que las que hoy llamamos fake news
o noticias falsas. Datan de hace son años. anteriores a las Claro, redes. datan de hace mucho tiempo. Yo elijo Hace creer. años. Para mí nos quieren ignorantes, nos quieren así, ¿entendés? ¿Qué decirte? Para mí, claramente está congelado. Cuando sea oportuno lo van a revivir. Cuando sea oportuno. Solo ahí lo revivirán. Está congelado y está en una casita en el bosque de los Arrayanes. Eso, con Hitler. Están con Hitler en la mansión que tenía Hitler Ay, allá espero que no. en el sur. Claro. ¿O no? Tomás Eliashev, el capitán de las postales animadas, como cada 15 días aquí viene los viernes y nos ilustra con sus postales animadas. Tommy, la verdad impecable como siempre, entretenido, la gente Muy lo genial. agradece, nosotros también, te mandamos un abrazo enorme y en 15 días nos encontramos, dale. Abrazo grande, buen finde y aprovechen para ver dibujitos. Exacto, chau Tommy querido. Tomás Eliashev rompiéndola una vez más con su columna de postales animadas. Un placer. Al final no estaba congelado Disney. Yo no te lo Me puedo rompió creer. el cora. Me rompió el corazón, La verdad. arruinó mi infancia Sí. en solo una frase. No sé Tomás cómo Eliashev. seguir.